El manuscrito de los caídos. La luz tenue de la catedral apenas iluminaba el espacio cuando crucé el umbral, cerrando la puerta detrás de mí. El sonido del mundo exterior se desvaneció, y solo quedó el silencio sepulcral que impregnaba el aire. Había escuchado rumores sobre la iglesia, sobre un secreto oscuro que había sido guardado celosamente por generaciones, pero nunca imaginé que estaría tan cerca de descubrirlo. Mis pasos resonaron en el suelo de piedra, cada uno parecía más pesado que el anterior. La catedral estaba desierta, sus bancos vacíos y sus altares decorados con un lujo austero. Pero no había venido por la belleza arquitectónica ni por la paz que normalmente se buscaba en un lugar así. No, algo mucho más profundo, mucho más oscuro, me había traído hasta aquí. Había investigado durante meses, siguiendo pistas que nadie más parecía ver. Las escrituras antiguas, las cartas escondidas en las bibliotecas olvidadas, las palabras susurradas en el confesionario. Todo apuntaba a esta catedral, a este lugar donde, según los relatos, un poder antiguo y olvidado yacía enterrado. Llegué al altar principal, un impresionante bloque de mármol tallado con escenas de la vida de Cristo. Pero no eran las imágenes sagradas las que me interesaban, sino lo que estaba oculto debajo. Había escuchado de un compartimento secreto, uno que contenía un manuscrito tan peligroso que la propia iglesia lo había sellado lejos del mundo. Me arrodillé, palpando la superficie del altar en busca de la muesca que me habían descrito. Después de unos momentos de desesperación, mis dedos encontraron una pequeña hendidura. Con un leve empujón, una sección del altar se deslizó hacia un lado, revelando un pequeño compartimento escondido. Mi corazón latía con fuerza mientras sacaba el objeto envuelto en un paño de lino desgastado por el tiempo. El manuscrito era antiguo, sus páginas amarillentas y frágiles al tacto. Las letras estaban escritas en un idioma que reconocí como latín, pero no era el latín común. Había algo más, algo que hacía que las palabras se movieran en la página, como si las letras mismas estuvieran vivas, susurrando secretos prohibidos. Me senté en el suelo frío, sosteniendo el manuscrito con ambas manos. Sabía que no debía abrirlo, que había una razón por la cual este texto había sido escondido durante siglos. Pero la curiosidad, mezclada con un oscuro deseo de saber, era demasiado fuerte. Desaté el nudo del paño y abrí el manuscrito. Las primeras palabras eran crípticas, una oración que parecía una invocación. A los ángeles caídos, aquellos que buscan redención, se les concede el poder, pero a un precio que la humanidad no está dispuesta a pagar. Mis ojos recorrieron la página y una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi estómago. Había algo mal en esas palabras, algo que parecía rasgar la realidad misma. Leí sobre los ángeles caídos, seres divinos que, al desobedecer las órdenes de Dios, habían sido arrojados al abismo. Pero, según el manuscrito, algunos de ellos habían encontrado una forma de escapar, de retornar al mundo de los vivos. Estos ángeles, ahora sin la gracia de Dios, buscaban redención, pero la única manera de alcanzarla era a través del sacrificio de almas humanas. La sangre me heló en las venas cuando entendí lo que el manuscrito estaba diciendo. Los ángeles necesitaban sacrificios, y esos sacrificios no eran simplemente humanos comunes. Eran aquellos que habían sido bendecidos, aquellos que habían sido tocados por la gracia, los más puros y devotos entre nosotros. La página siguiente detallaba un ritual, uno que podría ser realizado en la catedral misma. Los ingredientes eran simples, pero el acto era atroz. Una vida debía ser tomada, y en ese momento de muerte, los ángeles caídos podrían absorber la esencia del alma y, con ella, alcanzar la redención. El sacrificio debía ser voluntario, la víctima debía ofrecerse por su propia voluntad. Cerré el manuscrito de golpe, el sonido resonó en la catedral vacía. Mis manos temblaban y me sentí mareado. ¿Qué había hecho la iglesia con esta información? ¿Por qué no había destruido el manuscrito? Las respuestas parecían obvias. El poder, el conocimiento, era algo que la iglesia había temido y, al mismo tiempo, ansiado controlar. Pero mientras me sentaba allí, tratando de procesar lo que había leído, sentí una presencia. No estaba solo. Algo o alguien estaba observándome. Levanté la vista hacia las sombras que se extendían por las paredes y techos, y entonces lo vi.
Una figura, apenas visible en la penumbra, se movía entre las columnas. Era alto, sus rasgos indistinguibles, pero había algo en su forma que no era humana. El miedo se apoderó de mí, pero no podía moverme. La figura se acercó lentamente y a medida que lo hacía, una sensación de desesperación me invadió. Este no era un hombre, era algo más. Una entidad que había estado atrapada, esperando, observando a través de las edades. La figura se detuvo a pocos metros de mí, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. No habló, pero en mi mente escuché su voz, un susurro que resonaba como un eco en una caverna oscura. «Has leído el manuscrito», dijo, «y ahora sabes la verdad». Quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el terror. La figura extendió una mano, y pude ver que sus dedos eran largos y delgados, terminados en garras afiladas. «Tú eres el elegido», continuó. «Tu sacrificio nos dará la redención que buscamos». La palabra sacrificio resonó en mi mente, y finalmente entendí. No había sido un descubrimiento accidental, no había sido una mera curiosidad lo que me había llevado aquí. Había sido guiado, manipulado, llevado a este momento por fuerzas que no podía comprender. «Tu alma es pura», susurró la figura. «Y con ella, nosotros volveremos a la gracia». Con un esfuerzo titánico, logré retroceder, mis manos temblorosas buscando algo, cualquier cosa, para defenderme. Pero no había nada. Estaba solo en este lugar sagrado que ahora se sentía como una tumba. La figura avanzó, sus ojos, ahora visibles, brillaban con una luz oscura, hambrienta. Sabía que no tenía escapatoria, que mi destino había sido sellado en el momento en que abrí ese maldito manuscrito. Pero entonces, algo dentro de mí se rebeló. No podía dejar que esto sucediera, no podía permitir que estos seres alcanzaran la redención a costa de mi vida. Grité, un sonido que parecía resonar en los mismos cimientos de la catedral, y con toda la fuerza que pude reunir, arrojé el manuscrito hacia el altar. El impacto fue brutal. La figura se detuvo, sus ojos perdieron su brillo, y el aire alrededor de nosotros se volvió pesado, denso. El manuscrito, ahora abierto en el altar, comenzó a arder con una llama que no parecía natural. La luz era cegadora, y el calor, insoportable. La figura se tambaleó hacia atrás, emitiendo un grito que no era humano, un sonido que parecía provenir de las profundidades del infierno. La llama se intensificó, consumiendo el manuscrito, y a medida que lo hacía, la figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la oscuridad. Finalmente, todo quedó en silencio. El manuscrito había desaparecido, y con él, la figura que me había acechado. El aire en la catedral estaba cargado de algo indescriptible, una sensación de alivio mezclada con un profundo terror. No sé cuánto tiempo estuve allí, sentado en el suelo frío, tratando de comprender lo que había sucedido. Todo lo que sabía era que había sobrevivido, pero a un costo. Algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía definir. Me levanté, tambaleándome hacia la puerta. Cuando la abrí, el mundo exterior me recibió con una brisa fresca, pero la oscuridad de la catedral quedó grabada en mi mente. Sabía que nunca podría olvidar lo que había visto, lo que había sentido. Y aunque el manuscrito se había perdido para siempre, el conocimiento que contenía seguía vivo en mi memoria, un recordatorio de que hay secretos en este mundo que nunca deberían ser revelados. La sangre de los inocentes. La lluvia caía en gruesas gotas, golpeando los adoquines de la plaza del pueblo con una intensidad que parecía reflejar la inquietud en mi corazón. Las calles, generalmente llenas de vida a estas horas, estaban desiertas, excepto por alguna que otra figura encapuchada que se apresuraba a buscar refugio. El sonido del agua al chocar contra las piedras se mezclaba con el eco lejano de las campanas de la iglesia, llamando a la última misa del día. Aceleré el paso, el frío se filtraba a través de mi abrigo empapado, pero no era eso lo que me hacía temblar. La sensación de que algo estaba terriblemente mal en nuestro pueblo había estado creciendo en mí durante semanas. Cada vez que caminaba por estas mismas calles, notaba una oscuridad, un peso invisible que parecía apretar el pecho, una ansiedad que no podía sacudirme. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, el producto de demasiadas noches en vela y preocupaciones sin fundamento.
pero después de la tercera desaparición, supe que no era así. Algo terrible estaba sucediendo, y aunque no podía probarlo, una voz interna, casi imperceptible, me susurraba que todo estaba conectado de alguna manera. La iglesia, con sus altos muros de piedra y su torre que se alzaba imponente sobre el pueblo, se perfilaba ante mí. La luz dorada que emanaba de las ventanas teñía el exterior de una calidez que contrastaba con el frío y la lluvia. Pero esa luz, que una vez me había traído consuelo, ahora parecía más siniestra, como si ocultara secretos en lugar de revelarlos. Al cruzar el umbral, el cálido aire interior y el murmullo de las voces de los feligreses me envolvieron. Me deslicé hacia una de las bancas del fondo, evitando el contacto visual con los demás. La misa estaba a punto de comenzar y el sacerdote, con su sotana negra, ya estaba en su lugar. Su rostro, siempre serio, parecía más severo esta noche. Mientras las palabras rituales llenaban el aire, mi mente vagaba por otros pensamientos. No podía evitar pensar en los niños desaparecidos. Primero fue María, la pequeña de la familia Ruiz, desaparecida después de regresar de la escuela. Luego Juanito, un niño travieso que todos conocíamos y queríamos, visto por última vez jugando cerca de los campos. Y el último, solo la semana pasada, era Sofía, una niña dulce que solía sentarse en la primera fila de la iglesia, siempre con una sonrisa para todos. Ninguno de ellos había sido encontrado. La policía hizo su trabajo, peinó el pueblo, interrogó a los vecinos, pero no había pistas, ni rastros. Era como si se los hubiera tragado la tierra. La única constante, la única conexión, era que cada desaparición había coincidido con una donación anónima que la iglesia había recibido. Cada donación llegaba en un sobre marrón, dejado en la caja de donativos en el altar, sin remitente, sin una nota, solo dinero en efectivo, siempre la misma cantidad. La primera donación llegó el día después de la desaparición de María. El padre Sebastián anunció con alivio que, gracias a una contribución inesperada, la iglesia podría reparar el techo que había estado goteando durante meses. Nadie cuestionó el origen de los fondos, todos estábamos demasiado ocupados lamentando la pérdida de la pequeña María. Luego, cuando Juanito desapareció, otra donación anónima apareció, esta vez permitiendo que la iglesia instalara nuevas vidrieras en lugar de las viejas, desgastadas por el tiempo. Y después de Sofía, la última donación, con la que se financió una serie de mejoras en la plaza, para embellecer el corazón del pueblo. Al principio, nadie relacionó los dos eventos. La coincidencia era demasiado oscura como para considerarla seriamente. Pero la sospecha había comenzado a enraizarse en mi mente y no podía sacudir la sensación de que estas donaciones eran un presagio de algo mucho más siniestro. La misa terminó y los feligreses comenzaron a dispersarse. Me quedé atrás, esperando que la iglesia se vaciara antes de acercarme al padre Sebastián. Necesitaba hablar con él, necesitaba respuestas. Cuando finalmente estuve solo, me acerqué al altar, donde él estaba guardando los cálices y apagando las velas. Padre, dije, mi voz temblaba ligeramente, necesito hablar con usted. El sacerdote levantó la vista, sus ojos cansados me examinaron. Había una dureza en su mirada que nunca había notado antes. ¿Qué sucede, hijo? Respondió, su voz suave, pero había algo más allí, algo que me puso en alerta. Dudé por un momento, preguntándome si estaba cometiendo un error, si mi mente estaba jugando trucos conmigo. Pero la necesidad de saber era más fuerte que mis dudas. He estado pensando en las donaciones anónimas, dije finalmente. Y en los niños desaparecidos. No puedo evitar sentir que hay una conexión. ¿Sabe usted algo, padre? El silencio que siguió fue ensordecedor. El padre Sebastián me miró fijamente, su expresión se endureció aún más. Por un momento, pensé que iba a negar todo, que se iba a reír de mi preocupación. Pero no lo hizo. En lugar de eso, dejó el cáliz sobre el altar y caminó lentamente hacia mí. Hay cosas que es mejor no saber, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Cosas que la fe no puede explicar, cosas que ningún hombre debería tener que cargar. Sus palabras solo alimentaron mi ansiedad. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba insinuando? Padre, por favor, si sabe algo, necesito que me lo diga, insistí, mi voz más firme esta vez. Tú no entiendes, respondió, y vi algo en sus ojos que me aterrorizó. Lo que he hecho, lo que se ha hecho, es por el bien del pueblo.
Estos sacrificios, estas donaciones, son necesarias. Sacrificios. La palabra se hundió en mi mente como una piedra en el agua. El aire pareció volverse más denso, y una sensación de pánico comenzó a arremolinarse en mi pecho. ¿Qué está diciendo? Mi voz era apenas audible, pero necesitaba escucharlo, necesitaba que lo dijera. El padre Sebastián suspiró profundamente, sus hombros se encorvaron como si llevara el peso del mundo sobre ellos. No era algo que yo buscara, dijo, su voz llena de dolor. Al principio, no entendí. Las donaciones llegaron, justo cuando más las necesitábamos. Pero luego, las desapariciones comenzaron. Intenté ignorarlo, intenté creer que era solo una coincidencia. Pero cada vez que llegaba una donación, un niño desaparecía. Entonces supe que era un pacto, uno que no había hecho, pero que debía respetar. Si no lo hacía, el pueblo sufriría. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. No podía creer lo que estaba escuchando. El sacerdote, el hombre que todos nosotros admirábamos, estaba diciendo que había permitido, o al menos no había impedido, la desaparición de esos niños, todo por el bien del pueblo. ¿Quién está detrás de esto? Pregunté, aunque temía la respuesta. No lo sé, admitió. Nunca he visto a nadie. Solo las donaciones. Solo el miedo. Todo lo que sé es que si las rechazo, algo peor sucederá. Lo sé porque una vez intenté detenerlo. Pero el precio fue demasiado alto. ¿Qué precio? Presioné, aunque parte de mí no quería saber. Perdí a mi propio hijo, dijo en un tono vacío, como si ya no tuviera lágrimas que derramar. Él fue el siguiente. Lo desaparecieron. Por eso seguí, porque no podía soportar que más padres perdieran a sus hijos como yo perdí al mío. El peso de sus palabras me aplastó. Quería gritar, quería golpearlo, quería hacer algo para liberar la rabia y el horror que sentía. Pero estaba paralizado, atrapado en una red de desesperación y miedo. Padre, tenemos que detener esto, dije finalmente, con un fervor que no había sentido antes. No podemos permitir que sigan llevándose a los niños. Debemos encontrar la manera de romper este pacto, de deshacernos de este mal. ¿Y cómo lo haremos? Preguntó, sus ojos fijos en los míos, llenos de una desesperanza que me asustó. No sabemos quiénes son. No sabemos cómo funcionan. Lo único que sé es que ellos tienen el control. Y si tratamos de detenerlos, se desquitarán con el pueblo. Miré al sacerdote, un hombre que ahora me parecía un extraño, alguien que había sacrificado a su propio hijo en un intento desesperado por proteger a los demás. Pero en su sacrificio, había condenado a otros, había permitido que el mal se propagara, se arraigara en nuestra comunidad. No podemos rendirnos, dije, más para mí mismo que para él. No podemos seguir permitiendo que desaparezcan más niños. Entonces, ¿qué propones? Preguntó, con una voz carente de esperanza. Porque yo no veo otra salida. No tenía una respuesta, no en ese momento. Solo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. No podía dejar que continuara esta pesadilla, que más padres sufrieran como había sufrido él. Pero también sabía que enfrentarse a esta fuerza, este poder invisible, era algo más allá de mi comprensión. Sin embargo, tenía que intentarlo. Buscaré respuestas, dije finalmente. Haré lo que sea necesario para detener esto. Pero no podemos seguir permitiendo que se lleven a nuestros niños. No más. El sacerdote me miró durante lo que pareció una eternidad, antes de asentir lentamente. Que Dios te guíe, dijo en voz baja. Y si encuentras una manera de romper este ciclo, por favor, dímelo. Porque yo ya no tengo fuerzas para seguir. Salí de la iglesia con el corazón pesado, la lluvia seguía cayendo, pero apenas la noté. Caminé sin rumbo por las calles oscuras, tratando de procesar todo lo que había escuchado. La gravedad de lo que había descubierto me asfixiaba, pero sabía que no podía detenerme ahora. No podía darme el lujo de caer en la desesperación. Había que hacer algo, y aunque no sabía exactamente qué, una cosa era cierta, no estaba dispuesto a dejar que este mal siguiera acechando nuestro pueblo. No importaba lo que costara,
no importaba el sacrificio que tuviera que hacer, encontraría una manera de detenerlos. Encontraría la verdad detrás de estas donaciones sangrientas y las desapariciones, y de alguna forma salvaría a los niños. Pero mientras caminaba por la plaza, con las sombras alargándose a mi alrededor, sentí que algo, o alguien, me observaba. El aire se había vuelto más frío, y una sensación de que estaba siendo seguido se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Aceleré el paso. El miedo comenzaba a instalarse en mi pecho. Quizás había desafiado algo que estaba más allá de mi comprensión, algo que no quería ser descubierto. Pero ya no había vuelta atrás. Había dado el primer paso hacia la oscuridad y ahora solo podía seguir adelante. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar en ese momento, era que ya no estaba solo en este camino. Algo, o alguien, había notado mi presencia, y la batalla por el alma del pueblo estaba a punto de comenzar. Pero no sería una batalla sencilla, ni justa. Y antes de que terminara, tendría que enfrentarme a verdades que no estaba preparado para aceptar y hacer sacrificios que nunca hubiera imaginado posibles. El destino del pueblo y de sus hijos ahora dependía de lo que estaba dispuesto a hacer. Y el precio de la redención sería mucho más alto de lo que jamás podría haber imaginado. La misa negra. La noche estaba cayendo rápidamente y la oscuridad se apoderaba de las calles del pequeño pueblo. Había algo en el aire, una inquietud palpable que se intensificaba a medida que las sombras se alargaban. No era la primera vez que sentía esa extraña mezcla de temor y curiosidad cuando el sol comenzaba a ocultarse, pero esta noche era diferente. Esta noche, algo me atraía hacia la antigua iglesia en las afueras del pueblo, un lugar del que todos hablaban pero al que nadie se atrevía a ir. Desde pequeño, había escuchado historias sobre la iglesia abandonada que se encontraba a unos kilómetros del pueblo, rodeada por el bosque. Se decía que en ese lugar, hacía muchos años, se realizaban rituales oscuros, que la gente del pueblo había evitado la zona durante generaciones. Los pocos que se atrevían a acercarse afirmaban que había una energía maligna en el aire, que se sentía un frío inexplicable incluso en los días más calurosos del verano. Pero lo que más me intrigaba eran los rumores sobre la misa negra, un rito clandestino que, según contaban, se celebraba en las noches más oscuras, cuando la luna nueva desaparecía por completo del cielo. Mis amigos y yo habíamos hablado de explorar la iglesia muchas veces, pero hasta ahora solo habían sido palabras. Sin embargo, esta noche, algo había cambiado. Nos encontrábamos reunidos en el parque, como de costumbre, cuando alguien sugirió que fuéramos a la iglesia abandonada. Hubo risas nerviosas y burlas, pero todos sabíamos que en el fondo, la idea nos aterraba. No se atreverán, dijo uno de ellos, con una sonrisa que apenas ocultaba su nerviosismo. ¿Quién en su sano juicio iría a ese lugar en medio de la noche? Yo no respondí. Sabía que si hablaba, podría delatar mi propia inquietud. Pero algo dentro de mí, una fuerza que no podía explicar, me impulsaba a ir. Tal vez era la necesidad de demostrar que no tenía miedo, o tal vez era la curiosidad malsana que crecía en mi interior. Finalmente, la decisión fue tomada. No sé quién dijo las palabras, pero de alguna manera, todos acordamos que esa noche sería la noche en la que finalmente iríamos a la iglesia. Acordamos reunirnos en la entrada del bosque, donde el camino se dividía en dos, uno llevaba a los campos, el otro a la iglesia abandonada. Cuando llegué al lugar, mis amigos ya estaban allí. Había una mezcla de emoción y miedo en el aire, y aunque intentábamos mantener la calma, no podíamos ocultar el hecho de que estábamos aterrados. Uno a uno, fuimos encendiendo nuestras linternas, el haz de luz cortando la oscuridad como una navaja. Vamos, dije, tratando de sonar más seguro de lo que realmente estaba. Cuanto antes vayamos, antes volveremos. Nos adentramos en el bosque, el silencio roto solo por el crujir de las hojas bajo nuestros pies. A medida que avanzábamos, el camino se hacía más angosto, las sombras más profundas. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor y la oscuridad era tan densa que casi podía palparse. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero que en realidad fueron solo minutos, llegamos a la iglesia.
El edificio se alzaba frente a nosotros, oscuro y amenazante, sus paredes cubiertas de musgo y enredaderas. La estructura estaba en ruinas, las ventanas rotas, el techo parcialmente derrumbado, pero aún así, había algo en ella que inspiraba terror. Tal vez era la forma en que la luz de nuestras linternas reflejaba en las ventanas vacías, o tal vez era el silencio absoluto que la rodeaba, un silencio tan profundo que parecía devorar todos los sonidos. Nos quedamos allí, mirando la iglesia, ninguno de nosotros dispuesto a dar el primer paso. Finalmente, alguien empujó la puerta principal, que se abrió con un chirrido espeluznante, revelando el interior oscuro y vacío. La luz de nuestras linternas iluminaba apenas unos metros delante de nosotros, revelando los bancos de madera podrida, el suelo cubierto de polvo y escombros. Entramos en silencio, el eco de nuestros pasos resonando en el espacio vacío. El aire estaba pesado, cargado con una energía que me hizo estremecer. Sentía como si algo, o alguien, nos estuviera observando, como si la iglesia misma estuviera viva, respirando. Nos dirigimos hacia el altar, donde el púlpito se erguía, cubierto de telarañas y polvo. Había algo escrito en la pared detrás del altar, palabras en un idioma que no reconocí, grabadas en la piedra con una precisión inquietante. Me acerqué para verlo mejor, pero cuanto más miraba las palabras, menos sentido parecían tener. Era como si la iglesia misma estuviera tratando de ocultar su significado, de proteger su secreto. ¿Qué es eso?, preguntó uno de mis amigos, señalando un agujero en el suelo, justo detrás del altar. Nos acercamos con cautela, nuestras linternas iluminando el agujero. Era un pasadizo, oscuro y estrecho, que descendía en la tierra. El aire que salía de allí estaba frío, mucho más frío que el aire de la iglesia, y había un olor extraño, un olor que no podía identificar, pero que me hizo sentir náuseas. ¿Vamos?, preguntó alguien, aunque ninguno de nosotros parecía dispuesto a dar el primer paso. Finalmente, uno de mis amigos se ofreció como voluntario y con una linterna en mano, comenzó a descender por el pasadizo. Uno a uno, lo seguimos, el miedo apretando nuestros corazones a medida que bajábamos más y más. El pasadizo parecía no tener fin, y el aire se volvía más frío, más denso, como si nos estuviera ahogando. Finalmente, llegamos al final del pasadizo, que desembocaba en una cámara subterránea. La cámara era grande, mucho más grande de lo que habíamos esperado, con paredes de piedra y un techo abovedado. Pero lo que realmente nos aterrorizó fue lo que encontramos en el centro de la cámara. Había un círculo grabado en el suelo, rodeado de símbolos extraños y velas negras, cuyas llamas parpadeaban débilmente. Y en el centro del círculo, había una figura encapuchada, de pie, inmóvil, como si estuviera esperando nuestra llegada. Nos quedamos paralizados, el miedo clavándose en nuestras entrañas como un cuchillo. La figura no se movía, pero podía sentir su mirada sobre nosotros, una mirada que atravesaba la oscuridad y el silencio. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba débil, temblorosa. La figura no respondió, pero levantó lentamente una mano, señalando hacia uno de los rincones oscuros de la cámara. Dirigimos nuestras linternas hacia el lugar que estaba señalando, y lo que vimos nos hizo retroceder con horror. Había más figuras, docenas de ellas, todas encapuchadas, todas de pie en la oscuridad, rodeando la cámara. No se movían, no hablaban, pero había algo en su presencia que me hizo desear nunca haber entrado en esa iglesia. Antes de que pudiéramos reaccionar, las figuras comenzaron a moverse. No caminaron hacia nosotros, sino que parecían deslizarse, como si no tuvieran pies. Rodearon el círculo en el suelo, sus movimientos lentos, ceremoniales, y entonces comenzaron a murmurar, sus voces susurrando palabras en el mismo idioma extraño que había visto grabado en la pared del altar. El sonido de sus voces se elevaba, creciendo en intensidad, hasta que la cámara resonaba con el cántico, una cacofonía que me hizo apretar los dientes. Mis amigos intentaron retroceder, pero las figuras nos rodeaban, bloqueando cualquier salida. Intenté mantener la calma, intenté pensar en una forma de escapar, pero era como si la cámara misma nos estuviera atrapando, como si estuviéramos siendo absorbidos por la oscuridad. El cántico se volvió más fuerte, más desesperado, y sentí que algo en mí comenzaba a romperse, que mi mente ya no podía soportar la presión. Y entonces, de repente, todo se detuvo. Las figuras se quedaron quietas, el cántico cesó y el silencio regresó a la cámara. La figura en el centro del círculo levantó la cabeza,
y aunque no podía ver su rostro bajo la capucha, sentí su mirada directamente sobre mí. Una mirada que me heló la sangre. ¿Por qué han venido aquí?, dijo la figura, su voz baja, pero clara en el silencio. ¿Acaso buscan la verdad? ¿O solo están aquí para jugar con fuerzas que no comprenden? No respondí. Sabía que cualquier cosa que dijera no serviría de nada. La figura asintió lentamente, como si hubiera leído mis pensamientos. La verdad no es algo que pueda ser buscado, continuó. Es algo que se encuentra, pero a menudo, a un precio. Ustedes han venido aquí por curiosidad, pero lo que han encontrado es algo que no deberían haber visto. Sentí que mis amigos se estremecían a mi alrededor, pero ninguno de nosotros podía moverse. Era como si la figura nos tuviera atrapados con solo su presencia. Ahora que han visto lo que no debían, ya no pueden volver atrás, dijo la figura. Pero no teman. Les mostraré la verdad. Les mostraré lo que significa estar en presencia de los verdaderos dueños de este mundo. Con esas palabras, la figura extendió sus brazos hacia nosotros y las velas en el círculo estallaron en llamas. La luz era cegadora y por un momento pensé que todo estaba a punto de acabar. Pero en lugar de ser consumido por el fuego, sentí que algo tiraba de mí, que me arrancaba de la realidad misma. El mundo a mi alrededor se desvaneció, y lo que vi después no era algo que pudiera describir con palabras. Eran formas, sombras, seres que no tenían lugar en este mundo, pero que existían más allá de la comprensión humana. Sentí sus miradas sobre mí, sentí sus voces en mi mente, susurrando verdades que ningún hombre debería escuchar. Y entonces, como si todo hubiera sido un sueño, me encontré de nuevo en la iglesia, solo, mis amigos desaparecidos, el pasadizo cerrado. No había señales de las figuras, del círculo, de la cámara subterránea. Todo estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Salí de la iglesia en silencio, el terror clavado en mi corazón, sabiendo que lo que había visto esa noche nunca me abandonaría. Sabía que había tocado algo más allá de lo humano, algo que no debía ser perturbado. Nunca volví a hablar de esa noche, nunca volví a mencionar la iglesia. Pero a veces, en mis sueños, escucho el cántico, siento la mirada de esas figuras sobre mí, y sé que aunque escapé, algo de mí quedó atrapado en ese lugar. Y sé, con una certeza aterradora, que algún día, volverán a buscar lo que dejaron atrás. El enigma del crucifijo. La primera vez que lo vi, no noté nada extraño. El crucifijo colgaba sobre el altar, imponente y antiguo, una reliquia que había permanecido en la iglesia por siglos. No había prestado mucha atención a los detalles, estaba allí como parte de mis obligaciones, asegurándome de que todo estuviera en orden para la misa del domingo. La iglesia era un lugar tranquilo, un refugio en medio del caos de la ciudad, y me gustaba la paz que encontraba allí, especialmente durante las tardes cuando el sol comenzaba a caer y los últimos rayos iluminaban los vitrales. Aquel día, como cualquier otro, me encargué de limpiar y preparar el lugar. El crucifijo, tallado en madera oscura, mostraba al Cristo con una expresión de dolor y sacrificio. Siempre me había parecido un poco inquietante, pero no era mi lugar cuestionarlo. Era una obra maestra, eso lo sabía, y los feligreses lo veneraban con devoción. Sin embargo, todo cambió una noche. Había terminado mis labores y estaba a punto de cerrar la iglesia cuando algo me detuvo. Fue un sonido, un leve goteo que resonaba en el silencio sagrado del templo. Al principio, pensé que era una gotera, alguna filtración en el techo, pero cuando miré hacia arriba, no vi nada. El sonido persistía, constante, y mis ojos siguieron su rastro hasta el altar. Allí, en la base del crucifijo, una pequeña mancha oscura comenzaba a formarse en la tela blanca que cubría el altar. Me acerqué con cautela, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La mancha crecía lentamente, como si algo la alimentara desde arriba. Levanté la vista, y lo vi, gotas de sangre. La sangre caía desde los pies de la figura de Cristo, deslizándose por la madera y goteando en el altar. Me quedé paralizado, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Mi mente buscaba una explicación racional, pero no había ninguna. Era sangre, sangre fresca, y no tenía idea de dónde provenía. Di un paso atrás,
sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Quería correr, salir de allí, pero algo me obligó a quedarme. Era como si el crucifijo me retuviera con su mirada, como si algo invisible me atara al suelo. Finalmente, logré apartar la vista y salir de la iglesia. Cerré las puertas detrás de mí, tratando de convencerme de que todo había sido un producto de mi imaginación, que había estado demasiado cansado, que tal vez la luz había jugado conmigo. Pero en el fondo, sabía que no era así. A la mañana siguiente, volví a la iglesia temprano, decidido a investigar lo que había ocurrido. Pero cuando entré, no había rastro de la sangre. El altar estaba limpio, la tela blanca inmaculada, y el crucifijo parecía tan inofensivo como siempre. Pasé las manos por la madera, buscando alguna señal, pero no encontré nada. Era como si la noche anterior no hubiera sucedido. Pensé en hablar con el párroco, pero me detuve. ¿Qué le diría? ¿Qué había visto sangre en el crucifijo? Sabía que sonaría loco, y lo último que quería era que me tomaran por un fanático o un demente. Decidí mantenerlo en secreto, al menos por un tiempo, hasta que pudiera entender lo que estaba pasando. Las noches siguientes, regresé a la iglesia, esperando ver de nuevo las gotas de sangre. Y cada noche, como un reloj, la sangre aparecía. Siempre comenzaba con un leve goteo, que pronto se convertía en un flujo constante. Era hipnótico, aterrador y fascinante al mismo tiempo. Empecé a investigar por mi cuenta, buscando alguna explicación. Consulté libros de historia, pregunté discretamente a los feligreses más antiguos, pero nadie sabía mucho sobre el origen del crucifijo. Lo único que me dijeron fue que había estado en la iglesia desde tiempos inmemoriales, traído desde algún lugar lejano por los fundadores del templo. Más allá de eso, no había ninguna información. Finalmente, me armé de valor y decidí tomar una muestra de la sangre. Lo hice con cuidado, temiendo que algo pudiera salir mal. Usé un pequeño vial, asegurándome de que nadie me viera. Esa misma noche, llevé la muestra a un amigo, un médico que trabajaba en el hospital local. No le di muchos detalles, solo le pedí que analizara la sangre y me dijera lo que pudiera averiguar. Pasaron varios días antes de que recibiera una llamada de él. Su voz sonaba tensa, casi asustada. «La sangre que me diste es humana», dijo, después de un largo silencio. «Pero hay algo más. Los análisis muestran que pertenece a alguien que murió hace más de 300 años». Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La sangre era humana, pero no era de alguien vivo. No podía ser posible, y sin embargo, ahí estaba la evidencia. Mi mente no podía procesar lo que me estaba diciendo. «¿Estás seguro?», pregunté, aunque sabía que no tenía sentido dudar de él. «Lo estoy», respondió. «Y no sé cómo explicarlo, pero hay algo extraño en la composición de la sangre. Es como si estuviera viva de alguna manera, como si estuviera activa a nivel celular, aunque no debería serlo. Es imposible». No sabía qué hacer con esa información. Me sentía atrapado en un enigma sin solución, algo que estaba más allá de mi comprensión. Sabía que tenía que contarle a alguien, pero al mismo tiempo, algo me decía que mantener el secreto era crucial, como si hablar de ello pudiera desatar algo aún más terrible. Las noches continuaron, y cada vez que el crucifijo comenzaba a sangrar, sentía que algo maligno se acercaba. El aire se volvía más pesado, el silencio más opresivo, y un miedo indescriptible se apoderaba de mí. No podía dormir, no podía comer, y cada vez que cerraba los ojos, veía las gotas de sangre cayendo, cada una con un peso que parecía aplastarme. Entonces, una noche, todo cambió. Había ido a la iglesia como de costumbre, dispuesto a enfrentar el fenómeno una vez más. Pero esta vez, cuando la sangre comenzó a fluir, algo diferente ocurrió. El crucifijo empezó a temblar, como si una fuerza invisible lo estuviera sacudiendo. Retrocedí, aterrado, pero no pude apartar la vista. La sangre fluía más rápido, goteando en el altar con una fuerza que antes no había visto. Era como si el crucifijo estuviera vivo, como si estuviera sufriendo, luchando por liberarse de algo. Y entonces, escuché el grito. Era un sonido inhumano, un alarido que resonó en toda la iglesia, reverberando en las paredes de piedra. Caí de rodillas, cubriéndome los oídos, pero el grito continuaba, cada vez más fuerte, hasta que pensé que mi cabeza iba a estallar. Cuando finalmente cesó, la iglesia quedó en silencio, pero no era un silencio pacífico.
Era un silencio cargado de maldad, de una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Me levanté con dificultad, mis piernas temblando. Quería salir de allí, huir y nunca volver, pero no pude. Algo me obligaba a quedarme, a enfrentar lo que estaba ocurriendo, y entonces, lo vi. Del crucifijo comenzó a emanar una sombra, una figura oscura que se deslizaba por la madera, tomando forma lentamente. Era alta, delgada, y sus ojos brillaban con un fuego rojo intenso. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada, una mirada que me atravesaba el alma. ¿Quién eres?, logré susurrar, aunque sabía que no obtendría respuesta. La figura no habló, pero su presencia me envolvía, me sofocaba. Sentí que mi vida se desvanecía, que cada gota de sangre que caía del crucifijo estaba conectada a mí de alguna manera. Era como si la figura estuviera alimentándose de mí, como si cada gota de sangre que caía fuera un pedazo de mi vida que se desvanecía. Entonces, en un acto desesperado, levanté la cruz que colgaba de mi cuello y la mostré hacia la figura. Era un gesto instintivo, sin pensar, pero para mi sorpresa, la figura retrocedió, soltando un grito que resonó en la iglesia. La cruz brillaba con una luz intensa, una luz que parecía quemar a la figura. Esta comenzó a desvanecerse, disolviéndose en el aire como humo. La sangre que goteaba del crucifijo se evaporó y el silencio volvió a reinar en la iglesia. Me desplomé en el suelo, respirando con dificultad, el terror aún latiendo en mi pecho. No sabía qué había ocurrido, no sabía qué era esa figura, pero sabía que había algo maligno en esa iglesia, algo que había estado esperando durante siglos. Decidí que no podía quedarme más tiempo. Salí de la iglesia y nunca volví. Dejé el pueblo, dejé todo atrás, pero el recuerdo de lo que había visto me perseguía. Sabía que había algo en esa iglesia que nunca debería haber sido liberado, y me preguntaba si alguna vez podría olvidarlo, pero había algo más. Una noche, mientras dormía, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi una sombra en la esquina, observándome con aquellos ojos rojos brillantes. No dijo nada, no se movió, pero sabía que estaba allí, esperando. Desde entonces, la veo cada noche, más cerca, más real. Y sé que algún día, vendrá por mí. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.